Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle el aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos acompañarlo con una alabanza, decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio. Pueden sentarse, amados hermanos, por darnos el privilegio de estar acá esta mañana y poder transmitir parte de lo que es la celebración de escuela dominical acá en la iglesia Monte Oret, Bachaquero, en el municipio de Balmores Rodríguez, el estado Zulia, en Venezuela. Son bendecidos todos los que puedan estar conectados, los que en alguna ocasión verán esta transmisión, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y hoy quisimos de esta manera, dirigidos por el Espíritu Santo, pues convocar a parte del cuerpo de líderes de la iglesia, porque estamos dentro del contexto de este tema de hacedores. Vamos, que se oiga fuerte, hacedores de discípulos. Y estamos acá, este grupo selecto, no por ser los mejores, sino porque creemos que sobre nuestros hombros recae un gran compromiso de seguir haciendo discípulos para la gloria del Señor. Y hoy precisamente quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos y hermanas, también con usted, hermano, que está en otro país, amigo, sobre los principios que debemos tener, los principios que debemos llenar para tener un ministerio exitoso. ¿En qué o de qué manera podemos ver esto? De que hay personas que se les va toda la vida y no pueden ministerialmente avanzar, bien sea cualquier don ministerial que esté ejecutando, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, y siempre está al mismo nivel, ni crece ni mengua. Aunque alguien dijo que cuando nosotros dejamos de crecer, automáticamente empezamos a decrecer. Así que sin darnos cuenta, cuando no estamos creciendo, estamos menguando. Y por eso la voz del Espíritu Santo en este tiempo, llamando a la iglesia a levantarnos y a seguir haciendo el trabajo, pero bajo estándares divinos. Y las respuestas pueden ser muchas a la interrogante ¿por qué no todos crecen? Y pueden haber muchas razones. Voy con la más básica. La más básica es que posiblemente Dios consideró que ese pastor con esos 10 miembros es suficiente. Amén. Así que esta respuesta puede consolar al que por años ha estado luchando con 10 miembros y no ha crecido. Tenga paz. Tenga paz, de pronto Dios dice, son esos 10. Amén. Esa puede ser la respuesta más básica y la menos ofensiva. Pero también es posible que hayan otras respuestas o otras razones. Una es no estar haciendo la voluntad de Dios. Es decir, no estar en el lugar que Dios te llamó. De pronto tú estás pastoreando esos 10 y tu ministerio no es un pastor, eres un fundador y ya debes irte a otro lugar y fundar otro lugar y dejar a un pastor con esos 10. ¿Crees eso? Es posible que tu tiempo se haya terminado allí y debes ir a otro lugar. Eres pastor, pero tu tiempo se terminó allí. Es otra respuesta, otra posible respuesta a la interrogante. Es posible que no estés cumpliendo con la demanda y estándares divinos, y eso impide tu crecimiento. Porque si bien es cierto que para ser un obrero calificado en X empresa se exigen un perfil, se exigen estándares, se exige unas características que debe tener dicho empleado, ¿cuánto más para la obra del Señor? Amén. Y es precisamente allí donde quiero hoy dar inicio a este estudio sobre principios para sostener y mantener un ministerio exitoso. Estoy seguro que todos queremos ser exitosos en el ministerio. Estoy seguro que todos queremos, desde el líder más nuevo en la iglesia hasta el más viejo, quiere avanzar. Así que quiero que reciba por favor esta palabra. Hoy estaré utilizando un material que nos facilitó y en el cual fuimos instruidos por el profesor Ricardo Ferguson. Y tiene que ver, y hoy quiero compartir ese material que a él se lo transmitieron y él nos lo dio a nosotros, y hoy lo quiero compartir con ustedes. Amén. Respetando entonces la autoridad, la autenticidad de este material.
Pero vamos a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo allí del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. 2 Timoteo 2, 1 en adelante. Dice la palabra: bajo la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo. Amén. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, subraye ese término, fieles, idóneos, subraye también ese término, para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. Dígame a esto. Debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Hoy entonces estaremos dando inicio a esta serie de principios para un ministerio exitoso. Y todo esto enmarcado, repito, dentro del contexto de hacedores de discípulos. Yo les mencionaba en estos días, en una de nuestras sesiones, que en la actividad donde yo creí por allá en el año 86, hubo 450 convertidos. Y el más chiquitico de todos fui yo, el peor de todos. El más pequeñito, el último, como dijo Pablo, el abortivo de todos, fui yo. ¿En qué sentido? La actividad terminó y a mí me dio cierto temor pasar delante de tanta gente, aceptar al Señor. Así que cuando están recogiendo los instrumentos ya, porque culminó la campaña, la actividad, entonces llegué donde estaba el pastor y le dije: quiero ser evangélico, siendo un niño, un muchacho de 17 años. Y él allí me oró por el lado del dogado de tercera. Nada, insignificantemente me oró y listo, todo llegó hasta allí. Pero de esos 450 aproximadamente convertidos, el más pequeñito de todos, aquí me lleva el Señor. Y la mayoría no llegaron a la meta. Y cuando nosotros estamos estudiando hacedores de discípulos, es donde le encuentro respuesta a ese. ¿Por qué? Sencillamente porque no había un equipo calificado con el que pudiera el pastor descansar y decir: a este le asigno 10, a este le asigno 5, a este le asigno 12 para que trabaje con estos convertidos. Y el pastor en ese tiempo y hasta ahora es una persona que está limitada y que no puede atenderlo a todos a la vez. Hay respuestas y muchos creyentes dirán: pero ¿por qué yo quiero hablar con el pastor y siempre está ocupado? No, estamos disponibles a la hora que sea. Mi teléfono está disponible allí a la hora que usted llame. Pero puede imaginarse usted una iglesia de 3,000, 4,000 miembros y el pastor atendiéndola uno por uno. Entonces por eso usted está aquí, porque usted va a ser el soporte, usted va a ser el descanso a través del cual vamos a saber administrar el crecimiento exponencial y sobrenatural que viene para la obra del Señor. Démele aplauso al Rey y diga: gloria a Dios. Si quiere tener éxito en el ministerio, hay 10 principios, de los cuales hoy solamente tocaremos 5. 10 principios que necesitas tener en tu vida. Cuando hablamos de principio, podemos definir lo que es una verdad básica, o una regla, o un estándar de conducta, o un estándar de conducta que gobierne nuestra ética y juicio. Repito, si en las empresas hay estándares que deben respetarse, a los cuales deben someterse los empleados, pues en la iglesia del Señor mucho más. La iglesia del Señor no es un lugar donde que cada quien quiera hacer lo que le da la gana, no.
aunque hay gente así que hace lo que le da la gana, está violando los principios. Y hoy quiero que comencemos a hablar y compartir, y que usted, líder amado, por favor apunte, tome nota. Si hoy fuimos convocados es porque hay algo bueno, y usted debió traerse por lo menos su celular para tomar apunte allí, su tablet, su laptop, pero como mínimo su cuaderno y un lápiz. Amén. Dentro de los principios, el número 1 es la honestidad. El primer principio, la base fundamental para poder disfrutar de un ministerio exitoso, es la honestidad. Pudiéramos decir esto, verdad, o pudiéramos decir que la honestidad es la calidad de la persona o cosa que es honesta. Pablo describe en Efesios capítulo 4 versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Zacarías capítulo 8 versículo 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada uno con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Hablo como venezolano, como ministro evangélico venezolano. Una de las cosas que ha hecho que Venezuela haya tocado fondo fue por lo que hasta hace poco fue el problema, las diferencias entre ministros. Y nos reuníamos en nuestras sesiones administrativas, en nuestras reuniones nos abrazábamos, nos besábamos, pero había poca transparencia. Siempre he dicho esto, es mi punto de vista, el mío, no sé de usted, respeto el suyo. Pero por ejemplo, vamos a la plaza, vamos al hospital y me saco una foto hincado de rodillas allí diciendo: wow, nos estamos humillando por nuestra nación. Pero Dios, que conoce, sabe que no es verdad, que están dobladas las rodillas pero el corazón está erguido. Para este tiempo, para lo que viene, se necesita ser honesto. Se necesita ser honesto. Apunte al que está a su lado, como no puede tocarlo, y dígale: debemos ser honestos. Debo ser honesto contigo y tú conmigo. Entonces, en primer lugar, la honestidad. En segundo lugar, la integridad. Este principio es tan importante como lo es una columna fuerte en un gran edificio. Este principio de integridad es tan importante como lo es una viga de arrastre en una construcción gigantesca, que tenga el material de acero requerido, y por una parte por un ingeniero, la cantidad de acero requerida, y no unas 4 cabillas improvisadas. Y allí es donde hay problemas en algunas construcciones, cuando se violan las medidas. ¿Cuánto peso va a tener esa construcción? De allí depende cuánto acero va a tener en su fundación. De allí depende cuánto concreto va a tener en su fundación. Pero los evangélicos somos buenos improvisando y corriendo, y cuando viene el peso se revientan las bases. Y ¿sabe qué? El Señor está llamando y te trajo aquí esta mañana, líder, para que a partir de hoy tú comiences a practicar la integridad. Amén. La integridad, es decir, rectitud, santidad, entereza moral. Que lo que digamos, lo vivamos. Como buenos padres, como buenos hijos, como buenos miembros de una iglesia, que lo que digamos, lo vivamos. Integridad. Es la integridad la que va a asegurar que tu ministerio será fructífero. Porque aunque es necesario estudiar y capacitarnos teológicamente, sin embargo, la integridad supera la preparación teológica. Porque puedo ser un elocuente expositor, un homilético, un hermeneuta de primera, pero si mi vida es un desastre, entonces de nada vale la preparación. No estoy echando al lado la formación teológica, me estoy formando y estoy formando a mis líderes. Pero digo esto porque lo fundamental de todo es la integridad, la rectitud, la santidad, la entereza moral. Y esa santidad, esa entereza,
Esa rectitud no se consigue en el púlpito y es donde muchos han fracasado. Son santos mientras tienen el micrófono en la mano, pero una vez que lo sueltan, entonces, qué importante es saber que la integridad se consigue luchando con uno mismo. ¿Ok? No preocupándose, la integridad no se consigue señalando al que está al lado. Y de esto somos buenos los evangélicos, señalando al otro pastor, señalando al otro cómo viste, cómo habla, cómo camina, y descuidamos nuestra integridad. Creo que, mis amados líderes de la iglesia Monte Oreb Chaquero, cosas buenas vienen, cosas buenas vienen. Diga amén. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Me gusta. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pregunto, cuando alguien carga problemas judiciales y va en su vehículo o va en algún transporte público, cuando ve los conos que hay algún puesto policial, ¿no se atemoriza? Porque no es íntegro. Pregunto, cuando usted sabe que algo no anda bien y de pronto el pastor dice: fulanito de tal, por favor venga a mi oficina, ¿qué siente usted? Me descubrió. ¿Quién le dijo? ¿Sabe qué? El que camina en integridad anda confiado. Es decir, no tiene temor de nada, porque sabe que cuando lo metan en la pesa, en la balanza, cuando le coloquen la plomada, no hay ningún problema. Así que un llamado a la iglesia del Señor, un llamado al liderazgo de este tiempo, un llamado al liderazgo emergente que está brotando en medio de esta pandemia. Se requiere integridad. Se requiere integridad. Amén. En tercer lugar, un tercer principio para disfrutar de un ministerio exitoso es la pureza. ¿Se oyó bien? Pureza. Es decir, esto tiene que ver con la conducta. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de su primera epístola, en el versículo 12. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo iba aquel joven pastor a callar las lenguas fraudulentas? ¿Cómo iba aquel joven a callar o a bajar los dedos señaladores? No levantándose y poniéndose al nivel de ellos, no respondiendo por las redes al insulto, no respondiendo con las mismas palabras, no. Sencillamente Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, demuéstrales que tú eres diferente, no te pongas al nivel de ellos. Es decir, había gente que señalaba al joven Timoteo por su fragilidad en su ministerio, por su inexperiencia, por su inmadurez quizás y por su estado anímico variante. Porque cuando uno analiza o hace una biografía de este joven pastor llamado Timoteo, nos encontramos que era un joven pastor como cualquiera puede estar repuntando en este tiempo. Un día estaba contento, victorioso, pero otro día se sentía medroso, otro día lloraba de soledad. Y había gente que veía eso y lo señalaban. Y Pablo le dice: mira, hijo, no te preocupes, vamos, no le pongas cuidado a esa gente que te menosprecia, haz solamente algo, sé ejemplo. Amén. Sé ejemplo. Diga fuerte conmigo: debo ser ejemplo. Pero Pablo especifica las áreas en las que Timoteo debía resaltar su estilo de vida. Número 1, en sus palabras. Demuéstrale que aunque te vean joven, aunque te vean medroso, aunque te vean pusilánime, quizás tienes palabra. En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. También nosotros en este tiempo, al igual que Timoteo, la iglesia del Señor, el liderazgo de este tiempo, está siendo llamado a ser puros. Amén.
a ser puros. A ser puros en palabra, a ser puros en nuestra conducta. Y nuestra conducta no digo solamente en la iglesia, no digo cuando estamos reunidos, digo nuestra conducta cuando estamos solos, los casados, cuando estamos acompañados, cuando estamos solos, que seamos puros, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Estamos llamados a eso, hermano, y creo que sí podemos. Y la convocatoria que el Espíritu Santo de Dios nos hizo, y he estado orando como usted no se imagina. Mire, anoche oré más que nunca por ustedes, por cada uno de ustedes, nombre por nombre, pidiendo que Dios haga algo, y sé que lo está haciendo desde que comenzó la alabanza. Pidiendo que Dios nos mude y que quite de nosotros esa mente carnal, esa mente humana, esas actitudes humanas, y que podamos salir de este lugar esta mañana retados a ser el instrumento que Dios quiere usar para este tiempo. Diga amén y me le da aplauso fuerte al Rey. Diga gloria a Dios. En cuarto lugar, el siguiente principio. Vamos a ver, número 1 fue o es la honestidad. Número 2, la integridad. Número 3, la pureza. Y número 4, la obediencia. Amén. Obediencia, que pudiéramos resumirlo solamente en fidelidad a Dios. Pero que dentro del concepto se pudiera decir que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Repito, obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Pero como somos cristianos, pues digamos que obediencia es fidelidad. Y quise hoy, hermanos, compartir con ustedes, porque el Espíritu Santo nos está diseñando, nos está preparando y nos está forjando para esto que viene. Pero considero particularmente para mí que este punto es lo medular de las bendiciones. La obediencia. Es la obediencia la que nos permite alcanzar con éxito los objetivos que nos proponemos. La obediencia, si quiere ser un profesional en la medicina, tiene que obedecer, estudiando, forjándose y preparándose, dejando de lado sus comodidades, sus sueños, sus tiempos de ocio, y sacrificarse estudiando. Obedecer a lo que manda o lo que estipula la parte educativa de la medicina. Y podemos alcanzar el objetivo siendo buenos ministros, siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo obedientes a Dios. Y respeto pues profundamente a los que son independientes, iglesias independientes, amén, esa es su forma, les respeto. Pero creo que siempre debe haber una cobertura, porque siempre tiene que haber alguien a quien le vamos a obedecer. Y es aquí donde somos buenos los pentecostales para decir: mi cobertura es Jesucristo. ¿Ha oído usted esa gente? Mi cobertura es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo hago lo que Él diga. Pero es que lo que Él dice es que debemos someternos a toda autoridad. Y decimos: voy a orar, voy a esperar la respuesta de Dios. Y Dios dice que ya está la respuesta. Usted ha visto este moreno que está en las redes muy de moda, porque sacan un producto, entonces lo hacen bien difícil y él lo hace lo más sencillo y termina. ¿Sí lo ha visto? Bueno, hay gente que está esperando y dice: Dios mío, Señor, es que me gusta, es que no es cristiano pero me lo gano. Entonces me parece ver al moreno diciendo: no es una yugo desigual con los... Ahí está la respuesta. Entonces hay respuestas. Sí, tenemos que buscar la dirección de Dios, la respuesta para obedecer y Señor, confirma. Pero ya está la respuesta, la palabra ya está escrita. Amén. La palabra está escrita. Y fue, hermano, es la obediencia la que nos hace llegar a la victoria o en su
parte opuesta, lo contrario, es la desobediencia la que nos aleja del triunfo. Y para ello quiero ilustrarles lo que sucedió con la vida de este rey llamado Saúl. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Inmediatamente los que conocemos la Biblia nos contextualizamos y sabemos el contexto donde estamos. El trasfondo es que está estrenándose como rey Saúl. Ya Dios le había dicho a través de Samuel en una batalla que había que esperar a 7 días para él ir y ofrecer sacrificios. ¿Sí hemos leído eso? ¿Sí? Pero en esos 7 días ocurrieron muchas cosas. Una de ellas es que el ejército se comenzó a amedrentar y comenzó a huir y comenzó a correr. Y Saúl se atemorizó y se angustió y cometió un error fatal, que fue pedir que trajeran los incensarios para él ofrecer, mientras que no llegaba Samuel, que era el sacerdote que ofrecería el incienso. Entonces, si él no llega, lo hago yo. Si no está el pastor, estoy yo. Si no llama al pastor, llámeme a mí. Entonces, es triste esta historia. Una de las historias más tristes a mi punto de vista es esta, porque cuando él está terminando de ofrecer el holocausto, entonces llega el hombre de Dios y le dice: ¿qué has hecho? Vi que te tardabas. Y dijo el hombre de Dios: locamente hiciste, hoy se hubiera confirmado tu ministerio. Lo que nos cuesta más a los seres humanos es obedecer. Y por naturaleza nos cuesta someternos. Y recuérdese cuando usted era un niño. ¿Se recuerda cuando era un niño que andaba jugando? Aquí decimos en Venezuela metra, en otros lados lo llaman canicas, en otros países. ¿Se recuerda cuando mamá decía vaya a bañarse y usted entraba en la trifulca? Porque por naturaleza no queremos obedecer y desde allí comienzan los problemas. La única manera, hermanos, para que Dios nos bendiga y nos use grandemente es bajar a nuestro ego y tener la acción de acatar la voluntad de la persona que da la orden. Puntualmente en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. En esta ocasión vuelve a cometer el error Saúl, porque Dios nos va permitiendo, hermano, y nos va procesando y usa personas para probar nuestra obediencia. Cortarle la cabeza. Dejó vivo al rey. ¿Y sabe qué? Aparte de eso, seleccionó a las ovejas gordas y dijo: vamos a llevarnos esto para que lo ofrezcamos. Y cuando el hombre regresa de su excursión, de su batalla, entonces aparece nuevamente Samuel y le dice: Saúl, ¿cómo van las cosas? Estamos en victoria, grito de guerra, grito de júbilo, celebrando la victoria. Y le dice Samuel: ¿y ese balido de ovejas que oigo detrás de ti, qué es? Dice: no, el pueblo. El pueblo decidió que trajéramos esto para ofrecer un servicio a Jehová. Y de allí nace este versículo que es tan indispensable. Aunque es una historia, contiene principios fundamentales para un ministerio eficaz, poderoso y efectivo. A veces el pastor le baja instrucciones a usted, ¿verdad? Hace poco hablé con unos hermanos y le dije: el hermano X, 3 hermanos, van a dejar de seguir haciendo el trabajo con este grupo de personas. Ellos saben lo que estoy diciendo. Espero que lo hayan cumplido. Porque de no ser así, entonces se está entrando en desobediencia. Decimos gloria a Dios. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es una orden y hay que obedecerla. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este momento? Líder amado, que usted aprenda a ser obediente. Aunque usted no esté de acuerdo en algunas cosas, por favor, sea obediente. Siempre les cuento esto, si estamos transmitiendo, ¿verdad? Ok, quiero que lo sepa el mundo entero. ¿Por qué Timino López va aquí y Dios lo lleva aquí? He procurado y procuré serle fiel al pastor que fue mi cobertura. El que me oró, cuando comencé dije, me oró en el Dogado de Tercera, por allá, por la tercera base en un estadio de béisbol, donde fue la cruzada, ahí me oró. Y nunca él se imaginó que le estaba orando a ese cabezón que iba a ser el presidente después que él no estuviera. Pero ¿sabe qué? Fui señalado porque estuve sujeto a ese viejo. Fui señalado y fui burlado y estuve allí. Honro su memoria. Está en la presencia del Señor un hombre de Dios, fundador de esta organización. Honro su memoria. Pero no puedo olvidar un día que, para que entendamos lo que es obedecer, yo aparté 3 días de ayuno. Yo tenía una bicicleta, lo que tenía ese tiempo era una bicicleta 28. Yo estaba muy flaquito y me aguantaba la bicicleta y ahorita no me aguantará cualquier bicicleta, ¿no? Pero en ese tiempo me fui en la bicicleta y me encerré, era por 3 días de ayuno. Y el primer día a las 10 de la mañana, viernes, me llega el pastor tocando la puerta y en la casa de oración y me dice: hijo, diga pastor, aquí estoy. Bueno, ya él sabía que estaba ayunando porque siempre lo hacía y le informaba a él. Pero ese día me llegó a las 10 de la mañana y me dice: hay una tarea, debe arreglarse y salir ahorita mismo para el estado Falcón. Los venezolanos sabemos lo que es del Zulia a Falcón, es un trecho, y a una de las iglesias que está en una ubicación geográfica de difícil acceso llamado Río Amarillo, es una montaña. Y me dijo: debes irte para allá hoy mismo. Yo no tengo carro, tengo una bicicleta. Eran las 10 de la mañana, no hay transporte público para allá. Y aparte de todo eso estaba ayunando. ¿Y sabe qué le dije? Pastor, pero estoy ayunando. Y me dijo simplemente esto: es una orden. ¿Qué haría usted? Señor, entrego mi ayuno, el ayuno más corto que hice, hasta las 10 de la mañana. Pero fue el ayuno que llegó en olor gratísimo delante de Dios. Porque de nada me servía que yo le decía: no voy, y ayunara 3 días. ¿Ya para qué iba a ayunar? Si iba a estar en desobediencia. Entonces, ese ayuno hasta las 10 de la mañana llegó delante de Dios como olor grato. Y hoy me tiene el Señor aquí echándoles el cuento. Hablé con un hermano que partió hace poco la presencia del Señor, me llevó en su vehículo, me fui allá, reuní la iglesia, era un niño, yo no sabía lo que iba a hacer, pero él me envió: vaya y reúnalo. Yo fui y lo reuní, pero lo obedecí y regresé en victoria y les estoy echando el cuento. Así que, si usted quiere que Dios lo ayude, prepárese, ore, ayune, sacrifíquese 40 días de ayuno, 30 días de ayuno, 21 días de ayuno, haga 50 días de ayuno si quiere, pero sobre todo, sea obediente. Sea obediente, sea obediente. Y yo voy a decirles esto: si usted quiere que yo lo ayude, por favor, déjese ayudar. Si usted quiere seguir siendo quien fue toda la vida, hágalo. Pero si usted quiere que yo lo ayude, déjese ayudar. Déjese ayudar. Decimos gloria a Dios. Todos los creyentes estamos llamados a obedecer. Toda la iglesia del Señor está llamada a obedecer a nuestros pastores. En el ambiente religioso, obedecer nuestro liderazgo espiritual. Pero también en el aspecto secular, obedecer nuestras autoridades. Evangélicos que pelean con todo el mundo con las leyes. Y yo soy evangélico, nada, tienes que sujetarte porque aparte de ser evangélico eres un ciudadano. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Mientras estamos aquí somos extranjeros. ¿Cómo andan los extranjeros, nuestros hermanos venezolanos en otros países? Andan calladitos porque eso no es su territorio. Así debemos andar aquí nosotros. No somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Gloria a Dios.
Y culmino este quinto principio de esta manera. Podemos rebobinar y recordar cuáles son los anteriores. Número uno. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Humildad. Humildad. La humildad tiene que ver con la actitud. Ya aquí el pastor no puede hacer nada. Ya aquí no puede hacer nada. El Espíritu Santo lo puede hacer, pero como Él es una persona y es respetuosa, ni el Espíritu Santo obra en esa actitud de humildad. El que es arrogante es arrogante. El que es humilde es humilde. Ahora, cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. El que era arrogante ya no puede ser arrogante. Entonces, este principio es, al igual que todo, es fundamental. Humildad. Es decir, que la humildad es el valor contrario a la soberbia. Es un valor que es lo opuesto a la soberbia. Amén. ¿Para qué se necesita la humildad? Para reconocer que somos humanos, para reconocer que nos equivocamos, para reconocer que fallamos. Y en ese acto de humildad, en esto se ganó David a Dios. Cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no es que era un hombre perfecto. De hecho, encontramos registros en la Biblia que dan vergüenza de David. Y que no, uno diría humanamente, Señor, no debieron registrarse estas acciones del rey, del dulce cantor de Israel. Sin embargo, quedaron allí para enseñarnos. Y cuénteme uno de ellos, el más fuerte. Fue un adúltero. Fue un adúltero. Número 2, fue un asesino. Porque en la posición que él tenía, dio la orden de que el esposo de esta mujer llevara la carta y lo colocaran y lo puso como carne de cañón. Fue un asesino. Fue un mentiroso. Fue un hipócrita porque durante años escondió eso. Fue hipócrita. Sin embargo, ¿sabe qué? Fue un hombre conforme al corazón de Dios en esto. En que a la hora de que fue enfrentado, confrontado por el hombre de Dios, siendo rey, él pudo decir: maten a este profeta, que lo vemos en otros reyes malvados de Israel. Llévenlo al pozo. Castíguenlo porque le faltó el respeto al rey. No. Cuando aquel profeta de Dios usó aquella parábola de que había un hombre que tenía cantidades de ovejas y había un vecino de este rico que solo tenía una corderita con la que comía, con la que dormía, y le vinieron visitantes, caminantes, y el rey, escuchando aquello, y le dice: mira, y cuando le iba a dar de comer, no mató de las que él tenía, que tenía tantas, sino que mandó a quitarle la corderita, la única que tenía. Y David cayó en el lazo divino cuando dijo: que pague 4 tantos por lo que has hecho. Y cuando soltó esta palabra, el profeta le dijo: mi señor rey, ese hombre es usted. Se necesita humildad para decir: he pecado, reconozco que pequé. El que no es humilde no reconoce el pecado. El que no es humilde dice, busca la excusa: es que fue por culpa de mi mujer que no me atendía, entonces caí en esto. Es que es por culpa de que me ofreció licor y entonces tuve que beber. El que no es humilde no reconoce el pecado. El que es altivo, el que es soberbio, busca la excusa, justifica, trata de justificar su pecado. ¿Estamos aquí? Se necesita humildad para decirle a su pareja: equivoqué. Aun cuando yo sea el hombre de la casa, así grandote, el padre de familia, yo he tenido que decirle a mi esposa: me equivoqué, perdóname, como también ella lo ha hecho conmigo. Eso es humildad. Soberbia es cuando yo le echo la culpa a ella o ella me la echa a mí, y ahí nos pasamos un mes bravos, disgustados, mirando la pared uno y el otro. Eso es soberbia. Mis amados líderes, si queremos ser efectivos, debemos ser humildes.
Me gusta, hermanos, la vida de José. Me gusta porque José pasa un proceso, hermanos, que es el único que se asemeja más a Jesucristo. Es odiado por sus hermanos, aún sus padres, con todo y que lo amaba, cuando le contó aquella profecía no lo tomó de buena manera, porque el viejo interpretó la profecía, el sueño, la visión. Fue odiado por sus hermanos, fue despreciado por sus padres, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado. Así que él tenía más de una razón para que su corazón se anidara de raíces de amargura, de odio, y decir: algún día me las pagan. Como dicen los falconianos, yo lo espero en la bajadita. ¿Cuántos que me están oyendo tienen su corazón enfermo y dicen: yo lo espero en la bajadita? ¿Se ha oído usted esos términos? Y si usted lo ha dicho alguna vez, por favor, revocamos, anulamos y cancelamos esa palabra. Nadie nos debe nada. Así como el Padre perdonó nuestras deudas, así nosotros tenemos que perdonar las deudas de los que nos ofenden. No me deben nada. Los que me han ofendido no me deben nada. Los que me señalan por las redes y dicen cualquier cosa, no me deben nada. No me deben nada. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Le dije, la historia de José me gusta porque cuando José es honrado, claro, vemos desde el principio como dice la palabra: pero Jehová estaba con José. Y vio el sueño, pero Jehová estaba con José. Fue encarcelado, pero Jehová estaba con José. Entonces, eso es lo importante: que Jehová esté contigo, que Jehová esté conmigo, que Jehová esté con nosotros. Lo demás, el tiempo le dará razón a quien la tiene. No se preocupe por lo que dijeron, por lo que señalaron. Espere, Dios le da la razón en su tiempo. José llega al trono. Después de Faraón está el muchacho menospreciado y llegan sus hermanos. Qué buena ocasión para cobrarse la que le hicieron sus hermanos. Sin embargo, José intentó hacerlo, pero no pudo. Sí intentó hacerlo porque él les habló como que no los conocía. Él agarró la copa de rey, se la metió y hizo que quedaron uno preso, privado de libertad. Él intentó hacerlo, pero llegó el momento en que dice que se fue a llorar al cuarto porque no podía resistir. Eso es humildad. Hasta que salió y les dijo: nada, yo soy. Vayan, busquen al Padre, vénganse para acá, no se preocupen. Imagínese usted lo que pensaron sus hermanos. Dijeron: bueno, este nos va a cortar la cabeza aquí. Pero el hombre demostró humildad. Nosotros, si hoy estamos siendo procesados tranquilos, de pronto Dios te va a honrar colocándote en un lugar preeminente. Pero eso no va a ser un lugar para que tú te cobres las que te hicieron. Como dijimos, para esperarlo en la bajadita. No. José dijo: esto era plan de Dios para salvar vidas. Entonces, donde Dios te lleve, no es para lucir, para aprovechar de pasar facturas, no, sino para ser de bendición. Quiero que estén de pie, por favor. Hacemos un breve recuento. Nunca podemos olvidar, nunca en la vida podremos olvidar que la honestidad es una base fundamental para tener un ministerio exitoso. La integridad, la pureza, la obediencia y la humildad. Dios bendiga a nuestros hermanos. Bendecimos la vida de los que nos siguen cada domingo. Les invitamos para la próxima semana para continuar con esta serie: Principios para un ministerio exitoso. Dios me les bendiga.